que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, Radio Escucha, que escuchan la voz evangélica de Ciuna. Doy gracias al Señor por este hermoso día, ¿verdad? Que estamos aquí, un cielo bastante despejado, pues vemos la gracia del Señor. Quiero antes de comenzar, gloria a Dios, el programa, presentarle el programa a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios amado, por tu gran amor y por tu bendita misericordia, Señor. Sea usted bendiciendo, oh Dios, una vez más este programa, Señor de la gloria. Sea usted ahí, oh Dios, bendiciendo, Señor, a mis hermanos radioescuchas ahí en sus hogares, mi Dios. Que la honra y la gloria sea para ti, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo administrando desde el principio hasta el fin, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que, mis queridos hermanos, hoy vamos a iniciar la enseñanza en Salmos 91. Un salmo bien, bastante leído por algunos, ¿verdad? Aunque otros no creen en las promesas, ¿verdad? De que tenemos aquí en este salmo. Pero recordemos que las promesas de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nos da confianza, y aún cuando estamos comprendiendo el camino, ¿verdad? De que entendemos la palabra de Dios y lo vamos ahí alimentando a diario por medio de la palabra. Entonces, el Salmo 91, como le digo, es un salmo que nos ayuda. Ya cuando nosotros comenzamos a discernir la palabra de Dios, vemos de que Él nos ayuda bastante. Entonces, aquí, gloria a Dios, aquí acabamos de pasar problemas con el huracán. Y en algunos que otros casos vimos y sentimos cómo el Señor se manifestó en cada uno de nosotros. Nos guardó de desastre. Entonces, la palabra de Dios en este salmo nos habla de promesas. Y es que cuando nosotros estamos, gloria a Dios, confiados en la promesa de nuestro Dios, es algo que nos da la consistencia, la credibilidad de que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios dueño de la naturaleza. Así que vamos a iniciar en este salmo, ¿verdad? Y que la honra y la gloria sea para el Señor, que Él el que da la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento de su palabra. Así que doy inicio, gloria a Dios, para ver qué nos dice en esta mañana la palabra de Dios. Primero quiero leer el Salmo 91, que tiene 16 versículos. Dice la palabra de Dios, yo sé que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? La mayoría de los cristianos. Un salmo, como le digo, muy bonito. Pero lo bueno es interpretar qué es lo que nos quiere decir este salmo. Entonces, leo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo
y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios bendiga su palabra, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Ya presentando la palabra, se puede decir que nada en este mundo es más confiable que las promesas de Dios cuando creemos en ellas sin vacilar y hacemos de su palabra nuestra autoridad final para todas las áreas de nuestra vida. Es bien sabido de que nosotros tenemos en la palabra de Dios que llenar requisitos, y una de las los requerimientos que quiere el Señor primeramente es que la palabra de Dios sea autoridad en nosotros. Entonces, y conforme esa autoridad, todas las áreas de nuestra vida van a tener o van a ser llenas por esa autoridad. En estudios anteriores, yo expuse de que nosotros tenemos que darle todo nuestro ser. O sea, no es solamente en momentos difíciles, no, también en momentos de alegría, también tenemos que honrar a nuestro Creador. Y también, ¿verdad?, de que el requisito es de que nosotros confiemos plenamente en la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra es vida, gloria a Dios. Entonces, creo que el Salmo 91 es un pacto, o se podría decir un convenio espiritual. ¿Por qué un convenio espiritual? Porque el apóstol Pablo le dice a los efesios de que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales. Entonces, por medio de la palabra, se pudiera decir que es un convenio espiritual que Dios ha puesto a disposición de sus hijos, muy necesario en estos días. Como decía anteriormente, estamos viendo muchas catástrofes, la epidemia, los terremotos, los huracanes, etcétera, etcétera, de cosas que si uno se pone a hojear la palabra, a comprender que la venida del Señor ya está cerca, uno pues relaciona, gloria a Dios, relaciona la palabra, y como dicen de que la palabra de Dios es nuestra brújula, la cual es la que nos va dirigiendo el camino. O sea que llevamos llegando, como dicen, a la meta nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces es algo necesario
que como cristianos, como creyentes, tenemos que buscar la manera cómo comer más de la palabra de Dios y cómo pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé discernimiento de su palabra para que nosotros comprendamos. Pero algo que tenemos que llenar, un requisito pero muy preciso y muy interesante, es de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Caminar lo más que se pueda en santidad, buscar la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para nosotros que veamos, ver que la palabra de Dios nos está hablando hoy en estos días, para que comprendamos que aún los hermanos que predican la palabra, aún en las iglesias, los pastores, entonces es necesario alimentar a la iglesia con otra ideología, por decirlo así, con una alternativa de mensajes, dar a conocer, porque es bueno hablar que Dios nos ama, que el Señor nos ama, que aquí, que allá, pero en los tiempos que estamos viviendo, más en la escuela bíblica dominical, es cuando es necesario que el pastor introduzca, gloria a Dios, introduzca la necesidad de que el pueblo, o como pueblo de Dios, tenemos que estar consagrados, porque aún en boca de las palabras del Señor, dijo que su venida ni Él lo sabía, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, aún sigue insistiendo el Señor, que dice que Él va a venir como un ladrón. No se sabe el ladrón a qué hora va a robar. No sabemos a qué hora un ladrón, un asaltante los va a llegar, si quizás en la casa, quizás en la calle, o quizás dormido, no se sabe. Entonces, igual es la venida del Señor. El pueblo, como pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para eso. Aleluya. Hay algunos que sinceramente preguntan, ¿cómo sabe usted que puede tomar una canción de los Salmos y fundamentar su vida en eso? Recordemos que los Salmos más que todo, son alabanzas. Alabanzas que el rey David pronunció y cantó. Pero es interesante de que cuando nos hacemos esta pregunta, que el mismo Señor Jesucristo, gloria a Dios, el mismo Señor Jesucristo habló algo interesante referente a esto. Y lo vamos, gloria a Dios, al capítulo 24 de Lucas, porque Jesús respondió a esta pregunta. Y el valor de los salmos se destacó cuando él lo citó como fuente verdadera que debe ser cumplida. Leamos el Evangelio de Lucas 24:44. Dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está. El mismo Señor Jesucristo resaltó a los salmos. Entonces, y si el Señor Jesucristo lo resaltó, que son promesas, o sea, las promesas, sabemos que las promesas que están en el Antiguo Testamento, parte de los Salmos, o sea, casi todo el libro de Isaías habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se cumplió. Entonces, vemos que la palabra de Dios, sus promesas son reales. Y porque son reales, entonces debemos de nosotros creerlas. Y debemos de buscar la manera
cómo agradecerle a Dios para que Él nos siga, porque ya lo demuestra aún a personas incrédulas, les demuestra el amor, a como dice la palabra que Él da la lluvia y el sol a justos e injustos. Pero así es Dios, Dios es amoroso, gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús específicamente iguala los salmos con la ley de Moisés y los profetas, vemos que los salmos son históricamente relevantes, proféticamente sanos y absolutamente aplicables y confiables. Entonces, es por eso de que en este salmo vamos a ver algo que nos va a asustar. Hay con tiempo, ¿verdad? Ahora, en un tiempo en que nos enfrentamos a tanta incertidumbre, es más confortante saber que Dios no solo sube o sabe de antemano lo que se enfrenta, sino que también provee absoluta provisión para nosotros. Él sabe, porque ningún Dios que sea comprensible, bueno, aparte de Dios, ¿verdad? Con perdón de mis hermanos católicos, pero Dios es el único que sabe el futuro, el presente. Entonces, Él, por algún motivo, como sabemos de que la palabra de Dios, Dios la dio a que se hiciera esta palabra, porque por medio de la palabra nosotros entendemos la salvación, llegamos a la salvación, llegamos a cambiar de vida. La palabra de Dios es algo que nos ayuda completamente a renovarnos. Entonces, alguien dijo una vez, es interesante ver que el mundo debe haber conseguido su número de emergencia en la respuesta de Dios a nuestro llamado de socorro. Se me va por alto qué número es el cuerpo de bomberos, pero creo que, hermano Rey, 911 creo que es. Amén. Entonces, hay un número que es el 911. Y si usted ve por un momento el Salmos 91 y ve al versículo 1, ahí componemos el 911. Algo interesante, gloria a Dios, que allí el primer versículo, ¿verdad? Todavía no estoy entrando al estudio, todavía estoy en la introducción. Pero es importante el que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, quizás nos parezca un sueño en recordar que han habido momentos que deseamos claudicar por nuestros temores y dudas. Y eso así nos pasa. Quizás cuando enfrentamos pruebas que en realidad nos estremecen, que en realidad pues nos hace sentir, como dicen, como que se los ponchan la llanta o el neumático. Entonces, pero cuando nosotros ponemos las miradas, gloria a Dios, en nuestro Señor, cuando ponemos la mirada en ese Dios, porque como dije, Él es el dueño de la naturaleza. Aquí en esta tierra, en este mundo, no se mueve una hoja si no es por la voluntad de Él. Eso entendámoslo perfectamente. Que la gente, que las personas que no son temerosas de Dios andan a como anden, ellos un día van a entregar cuentas. Pero nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros como parte del pueblo de Dios, tenemos que dar, gloria a Dios, ese lugar que cuando estamos con temores y queremos claudicar, hay un Dios que si nosotros recurrimos a Él, Él nos levanta. Él nos levanta, Él nos restaura para la gloria y su honra. Tal vez usted se ha hecho esta pregunta:
¿Hay alguna forma en que el cristiano puede escapar de todos los males que sobrevienen a este mundo? Tal vez usted, así, una pregunta, porque a veces uno, por mí pasa que a veces yo me hago preguntas. Por ejemplo, platicaba con una hermana y me decía de que es primera vez que pasaba un huracán aquí en Ciuna. Y, y decía pues de que ella tiene 60 o 50 algo de años, no me acuerdo. Pero ella aquí fue nacida y creada. Nunca había visto lo que se miró con este huracán que pasó aquí por Ciuna. Pero la pregunta sigue. ¿Hay alguna forma en que el cristiano pueda escapar de todos los males que sobrevienen a este mundo? Veamos. Dios, por su palabra, transforma vidas y por este medio ha cambiado a miles de personas, las cuales oyen y creen. Oiga bien, primero, gloria a Dios, la palabra de Dios ha transformado vidas. Y esto quiere decir, cuando transforma vida, cuando transforma a una persona completamente, la transforma desde la mente para abajo. Mente, alma, todo su ser. Una de las cosas muy importantes. Por eso es que la palabra de Dios, digo una vez más, es vida. Y por este medio ha cambiado a miles de personas. Oiga, no son 10, a miles de personas. Entonces, la misma palabra de Dios, la que tiene ese fundamento que se llama Cristo Jesús, que es la roca eterna. Entonces, Él, oiga bien, Él, por su palabra, por la palabra de Dios, por esta Biblia que tenemos nosotros, que caminamos, que aunque algunos se avergüenzan, gloria a Dios, de caminar la Biblia, porque ahora, bueno, con los celulares, ¿verdad? Y todo, pero más bien debería de ser un honor caminar una Biblia, reflejar por medio de la Biblia que es un cristiano, que es un conocedor de la palabra, que es una persona, gloria a Dios, la cual teme a ese Dios vivo. Entonces, los cuales oyen y creen. Primero, escuchamos, analizamos y vemos si en realidad Dios es real como lo cuentan o como lo dicen. Entonces, si analizamos esto, el oír es algo que nos lleva a entender, porque como decía al principio también, de que nosotros no tenemos lucha contra carne, dice la palabra de Dios, Pablo ahí en Efesios, sino contra huestes espirituales. Por tal motivo, cuando nosotros escuchamos, oímos la palabra de Dios, es ella la que nos da, oiga bien, nos da las armas, los da directamente, nos forma como un escudo para enfrentar los dardos del enemigo. Gloria a Dios. Y creen, oiga, creen, o sea, creemos nosotros. ¿Pero por qué? Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, entre más, por eso es que es interesante, gloria a Dios, asistir a la congregación, a los cultos, más a la escuela dominical, que a mí eso es lo que me ha encantado más, la escuela dominical, que es la parte, o sea, nosotros queremos madurar, asista a la escuela dominical. Nosotros queremos entender más la palabra de Dios, asista a la escuela dominical. Porque en la escuela dominical hay opción, que si usted algo no le entendió, usted pregunta. Es el único momento en que el creyente, gloria a Dios, la asamblea de la iglesia,
ella puede preguntar al pastor o al maestro que está enseñando. Pero en un mensaje, si lo agarró la palabra, lo abofeteó y todo, lo exhortó, usted nada más se queda, bueno, ¿y por qué a mí? Pero no, la palabra de Dios, como dice también ella misma, que es una espada de dos filos. Entonces, para que se comprenda, gloria a Dios, mejor el contenido de este salmo, vamos a escudriñarlo texto por texto. Ahora sí, gloria a Dios, vamos a entrar al versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo, dice el versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está mi morada? Hágase una pregunta. ¿Alguna vez estuvo dentro de una casa disfrutando de una maravillosa sensación de seguridad mientras observaba una enorme tormenta eléctrica haciendo estragos afuera? ¿Está usted metido en una casa y fuera de esa casa usted está observando, gloria a Dios, mire que está, entienda bien, está cubierto en esa casa y está observando usted afuera esa lluvia con tormenta eléctrica? Usted se siente seguro en esa casa. Entonces, usted siente, gloria a Dios, una maravillosa sensación que produce saber que estaba siendo protegido de la tormenta. Y usted llega a pensar, en ese momento que usted está bajo ese techo, bajo esa casa, gloria a Dios, entonces llega a pensar de que si usted fuera estado afuera, usted se fuera mojado o quizás un rayo lo fuera agarrado. Entonces, eso es lo que significa, gloria a Dios, el Salmos 91. Está, dice, al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿sabía usted, gloria a Dios, que hay un lugar en Dios, un lugar secreto para los que buscan refugio? No lo sabía, ¿verdad? Ni yo lo sabía tampoco, pero ahora ya lo sabemos. Ahora, el lugar del que Dios nos habla en este salmo es real y en él hay protección y seguridad física. Habita al abrigo, o sea, habitar al abrigo del Altísimo es el método con que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la fe. No me quiero apartar de ese momento cuando ponía el ejemplo de la lluvia, que usted está en esa casa, usted está allí metido en esa casa. Y decía que el habitar al abrigo del Altísimo, eso es lo que el Salmo nos hace. Este Salmo nos hace sentir que estamos bajo la protección divina de Dios. Entonces, cuando el Antiguo Testamento, algunos dicen de que el Antiguo Testamento no vale o no es válido, solamente el Nuevo Testamento. Pero déjeme decirle de que la fe, oiga bien, la fe, si nosotros escudriñamos muy de cerca o lo leemos bastante el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de algo inexplicable. Una de las cosas que se me viene a la mente es de que, por ejemplo, cuando Dios saca a Israel del pueblo de Egipto y lo hace pasar en el Mar Rojo, lo hace pasar en medio del mar, y eso es por fe. Entonces, o sea, a nosotros, gloria a Dios, a nosotros nos da esa fe, porque si aquellos que tuvieron nuestros antepasados, por decirlo así, tuvieron fe y por medio de esa fe hicieron proezas, voy a decir. Entonces,
Eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que tengamos fe en Él. Gloria a Dios. Entonces, esto nos da el mejor ejemplo de la esencia misma de una relación personal con Dios. El hombre no tiene un abrigo innato. O sea, nosotros estamos al descubierto. Nacemos al descubierto. No tenemos protección, pero la protección la vamos comprendiendo o la vamos obteniendo cuando nosotros, gloria a Dios, cuando nosotros nos metemos, nos introducimos de lleno a trabajar en la obra del Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces es allí, gloria a Dios, donde nosotros estamos, ya tenemos un abrigo, ese abrigo espiritual de parte de Dios. Y ese abrigo, lo puedo decir, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Está solo, oiga bien, está solo, sin protección ante los elementos, por lo que debe acudir a Dios. Decía, sigo con el ejemplo de la casa. Nosotros no tenemos quien lo defienda, en otras palabras, de los desastres de la naturaleza. Pero el sabio, oiga bien, el sabio, aquí está la palabra, como se dice en el censo de la palabra, el sabio acude a Dios. Acude a Dios, ruega a Dios, suplica a Dios, se humilla a Dios y Dios le responde. Gloria a Dios. Entonces, en efecto, en el primer versículo del Salmo 91, Dios nos ofrece más que una simple protección. Despliega la alfombra de la hospitalidad, gloria a Dios, y nos invita a adentrar. Mire qué interesante. Usted ha visto quizás películas donde se hace un invitado especial y le ponen las alfombras. Mire qué bueno, qué servidor que es nuestro Señor. Que nos pone la alfombra para que nosotros entremos a ese reino espiritual. Para que nosotros entremos y ya por entrar ahí tenemos que acudir a Él. Porque ya somos de su propiedad. Qué interesante, gloria a Dios. Entonces, veamos un pasaje en Mateo 7, 13, 14. Un pasaje muy conocido. Dice que entrad por la puerta estrecha, gloria a Dios, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay algo, gloria a Dios. Bueno, lo de la puerta ancha, la puerta estrecha, ¿verdad? Es algo que nos tiene que ayudar a comprender. Que imagínense de que, un ejemplo, estamos en el casi por la Navidad. Y llega y le dicen, bueno, los invito a que van a retirar juguetes para los niños en tal parte. Y donde van a retirar un juguete tienen que entrar, pasar una puerta para retirar ese juguete. A la hora de llegada, todos se apiñan en esa puerta, todos quieren entrar en esa puerta angosta de la casa. Y son pocos los que entran. Porque como están apiñados, gloria a Dios, no pueden entrar todos de una sola vez. Qué interesante, gloria a Dios. Dice que, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto ya lo sabemos. Dice que el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la llaman. El ejemplo que daba, pocos, cuando está la gente apiñada, gloria a Dios, cuando está ahí haciendo el esfuerzo para entrar, solamente son 1 o 2 que entran, pero hay algo allí, gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Así como nuestros padres nos protegen de diversos problemas, nuestro Padre Celestial tiene un lugar secreto. Y ese lugar secreto son sus brazos. Aleluya. Que nos protege de cualquier problema que nos rodea. Él está viendo a su pueblo, a sus hijos. Y es como un padre que tiene a sus hijos. Él lo está cuidando, lo está observando. A ver, y si hay un peligro, le dice, oye, venite para acá, venite a la casa, venite a mi abrigo. Entonces, así es Dios con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. El lugar secreto es real, pero tiene sus condiciones. En el primer versículo del Salmo 91, Dios enumera parte de las condiciones que debemos cumplir antes de hablar de las promesas incluidas en lo que corresponde a Él. Esto debe ser o se debe a que nuestra parte tiene que venir primero. Con el fin de permanecer bajo la sombra del Omnipotente, debemos optar por habitar al abrigo del Altísimo. O sea que si nosotros no estamos bajo la sombra del Omnipotente, no podemos decir, bueno, voy a pedirle al Señor, a Dios, porque no estamos cobijados, no estamos bajo esa sombra del Omnipotente. Pero cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, tenemos todo el derecho, gloria a Dios, tenemos todo el derecho de pedirle a Él. Mire que la pregunta es, ¿cómo podemos habitar bajo la seguridad y al abrigo del Altísimo? Habitar es más que una experiencia intelectual. Dios nos proporciona una morada en la que podemos estar físicamente protegidos si acudimos a Él. Gloria a Dios. Usted puede creer absolutamente que Dios es su refugio, pero a menos que haga algo al respecto, a menos que realmente se levante y corra al refugio, nunca lo experimentará. Y aquí está la cosa. A veces al cristiano, aún al cristiano, nos pasa que como aquel discípulo que no creyó que Jesús había resucitado. Como ese discípulo, él o nosotros no creemos hasta que sentimos, hasta que vemos el amor, la presencia de Dios con nuestros ojos o la sentimos en nuestro ser. Entonces creemos si es cierto que Dios existe. Entonces, si nosotros, oiga bien, confiadamente creemos y estamos seguros, gloria a Dios, que solamente Dios es nuestro refugio, entonces Él nos va a cobijar con esa sombra divina, lo va a proteger, gloria a Dios, lo va a proteger de todo, oiga, no solamente de uno, de todos los males, porque como insisto, gloria a Dios, el Salmo 91 son promesas de Dios, pero cuando creemos en ella, sin vacilar, lo tiramos a como podría decir, por ejemplo, usted viene y se encuentra
en un callejón sin salida, usted está al borde de una caída y abajo hay un río. Pero usted se mira que lo vienen siguiendo, voy a poner el ejemplo, una fiera, leones, tigres, qué sé yo. Y usted tiene solamente esa opción de aventarse a ese río porque sabe que es la única forma que se puede salvar. Entonces, lo mismo pasa, gloria a Dios. Usted se tiene que tirar a ese río con aquella confianza que si usted ya cae al agua, es salvo. Así pasa también en la vida de nosotros, los cristianos, en la vida de los creyentes. Tenemos que irnos, dejar por aquella confianza que nos abre a la palabra de Dios. Porque si nosotros hay cosas que creemos y hay cosas que no creemos, entonces no estamos haciendo nada. Es como que usted trepe una escalera y usted, los peldaños de la escalera van seguidos. Pero imagínese que esté un peldaño o que esté un peldaño que no se pueda poner el pie ahí para trepar el otro peldaño. Tiene que hacer un esfuerzo para trepar hasta el tercer peldaño. Entonces no está haciendo nada. El esfuerzo no es equivalente. Entonces la palabra de Dios en sí, lo que quiero decir es que no se tiene que creer solamente porque es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no. Es todititita la palabra de Dios. Porque sus promesas, veamos ahorita que estamos viendo el Salmo 91. Y estamos viendo cosas que reales. Gloria a Dios. Entonces, oiga bien, el refugio que Dios nos da es que acudamos a Él. Él nos está llamando. Mire que Él llama aún a aquellos hermanos, aquellos amigos, gloria a Dios, de que no están sirviéndole al Señor, que no creen, no están confiando sinceramente en el Señor. Él les da ese momento, esa oportunidad que se refugien en Él. Qué interesante, gloria a Dios. Ahora, usted puede creer absolutamente que Dios es su refugio, pero a menos que haga algo al respecto, gloria a Dios, nunca lo experimentará. Entonces nosotros tenemos que buscar, aleluya, tenemos que buscar para que Él nos dé ese refugio. Tenemos que buscarlo a Él, oiga bien, esa es una de las condiciones, gloria a Dios, que nosotros tenemos que tener, saber que tenemos que buscarlo a Él para que Él a nosotros nos tome como su hijo, nos tome como su pueblo y Él nos bendiga y nos guarde de todo lo malo. Aleluya, qué lindo es mi Señor. Es posible que llame a ese lugar una caminata de amor. Y es real, una caminata de amor. Porque usted y yo sentimos que Dios nos ama. A pesar de que quizás somos mal comportados, porque cada uno tenemos, como lo he dicho también, enfatizado en alguna enseñanza, nosotros tenemos doble personalidad. Una interna y la otra externa. Pero, a ver, hermano Carlos, ¿cómo es esto que usted me está diciendo? Ya se lo digo. Cuando nosotros estamos contentos, como dicen, se nos pone una sonrisa, como decimos, de oreja a oreja. Pero cuando estamos enojados, entonces ahí es donde sacamos la otra personalidad. Porque somos, y me incluyo yo, somos pocos los que a la hora de un enojo tomamos el control
o los dejamos llevar por lo que Dios nos manda en su palabra. No lo hacemos. Son pocos los que lo hacen. Y como dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos. Son bienaventurados. Entonces, es importante por eso de que nosotros, entre más, oiga bien, nos alimentamos de la palabra, de los consejos del Señor, entonces los vamos edificando más. Yo, como les he dicho también en programas anteriores, yo no soy, como dicen la mamacita de Tarzán, no. Yo tengo mis debilidades como humano, pero hay que buscar la manera, gloria a Dios, como tropezar menos, en otras palabras. Cómo caminar, actuar cada día mejor, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero en realidad, el lugar secreto lo constituye la intimidad y la familiaridad con la presencia de Dios. Ese es el secreto. La intimidad. Contarle, platicar al Señor. Mira qué lindo es platicar con el Señor. Qué lindo es cuando el Señor nos oye las peticiones. Nosotros en oración lo buscamos, gloria a Dios, en la intimidad, porque allá en el Padre Nuestro, dice, Él nos aconseja, el Señor Jesucristo, que entremos, dice, a una parte solo y conversemos solamente con Él. No es necesario, bueno, eso es lo que me dice la palabra y que yo entiendo, ¿verdad? Porque hay hermanas cristianos, gloria a Dios, y el Señor los bendiga, amén. Porque yo no quiero decir que algo pues que se tiene que decir, pero es la intimidad, o sea, el platicar con el Señor. Solamente un ejemplo, en el hogar, oiga bien, en el hogar, el esposo y la esposa platican sus cosas así, ahí entre ellos mismos, pero no sale de la casa. Están ellos, o el matrimonio está en esa intimidad de conversación entre ambos. Solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo de Dios que mora en ese hogar, es el que se da cuenta de todas las cosas, de todos los problemas de ellos o del matrimonio. Entonces, lo mismo pasa, gloria a Dios, cuando nosotros lo metemos a la intimidad con Dios. Relacionamos, oiga bien, relacionamos nuestra vida espiritual. Relacionamos nuestra necesidad espiritual. Necesitamos aún toda, o le exponemos esa exposición de ponerle aún nuestras enfermedades. Qué lindo es Dios. Qué lindo es cuando nosotros los ponemos en esa intimidad. Sentimos esa presencia del Espíritu Santo de Dios que nos lleva, oiga, nos lleva a madurar, nos lleva a comprender más ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice que la intimidad y la familiaridad con la presencia de Dios. Entonces, la familiaridad. A ver, como el hogar, vuelvo con el padre y los esposos, ¿verdad? Con el esposo y la esposa. Ya están familiarizados porque, bueno, ya tienen sus hijos y ya cada quien hace sus cosas, sus quehaceres, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con nuestro Dios. Nosotros los familiarizamos con Él porque cada pensamiento, cada paso que damos, cada salida de nuestra casa, de nuestro hogar, nosotros los encomendamos a Él.
estamos con aquel deseo que ya no es que nos exijan, que si salir de la casa hay que dar tan siquiera orar, Señor, guárdame, o guarda mi salida y mi entrada. Entonces, esa es la manera de familiarizarnos con Dios, de que cualquier acto que nosotros hagamos, así como dentro del hogar, gloria a Dios, del hogar se conoce cualquier paso que da el hijo o cualquier paso que da la madre o el padre, así también tenemos que nosotros familiarizarnos, gloria a Dios, con la presencia de Dios. Entonces es por eso que nosotros, dos cosas, oiga bien, de que lo da el secreto. Uno, la intimidad, y la otra, la familiarización con la presencia de Dios. Porque yo creo y confío que donde yo me estoy moviendo, ahí está Dios conmigo, ahí me está guardando Dios, ahí nos guarda Dios. Y esa es la promesa, gloria a Dios. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Entonces, usted y yo necesitamos la seguridad y el abrigo de un lugar con el Altísimo. Ese lugar de refugio es en realidad una relación con el Padre que tiene que haber cultivado y desarrollado, invirtiendo tiempo suficiente para hacerlo muy personal e íntimo. Los padres, gloria a Dios, los padres cultivan y ellos van a cultivar, gloria a Dios, o van a cosechar lo que se siembra. Lo mismo pasa, gloria a Dios, con la palabra del Señor. El tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo que dio la vida nuestro Señor por cada uno de nosotros. El tiempo que usted va a pasar, gloria a Dios, o que vamos a pasar orando en el Señor Jesucristo. Y esto tenemos que hacerlo muy personal e íntimo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, aquí cierro este versículo 1 del Salmos 91. Si Dios lo permite, el día lunes mañana comenzaremos con el versículo número 2. Así que voy a orar para ver si el hermano Rey los pone una alabanza después, ¿verdad? Para despedirme con esta alabanza. Y que el Señor, hermano, sea ahí glorificándose en su vida. Bendito Dios y Padre Celestial, sea usted, Señor, glorificándose, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo ha administrado, Señor, tanto aquí en la radio como en los hogares, Padre de la Gloria. Oh Padre Celestial, ayúdanos, oh Dios, a familiarizarnos, Señor, con su persona, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener intimidad, mi Dios, a caminar, oh Dios, en tu presencia, Señor amado. O sea, usted bendiciendo a tu pueblo, Señor. Bendice aquellos hogares, Señor, de la gloria. Y sigue bendiciendo, Señor, aquí a mi hermano Rey, oh Dios, gerente de esta radio, Señor. Bendice la radio también, mi Dios. Bendice a los programadores, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo me despido y dejamos la alabanza para cerrar este programa. Gloria a Dios y que la honra y la gloria sea para el Señor. Que Dios los bendiga. Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo.
solo por su amor por mí, y en su excelencia me redimió del mal solo por su amor. No vio su condición de rey para venir al mundo transgresor, quien le denostó, siendo él su existir, y en su paciencia fue y se entregó en la cruz por el pecado. Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas.